Buenos días, mi nombre es Joana Rojas, estudiante de Neuropsicología de la Educación. Mediante este foro de participación les voy a dar a conocer este tema de gran interés como es lo fundamental de la neuropsicología educativa y desde luego temas que tienen que ver con la neuropsicología escolar. Entonces, primero que todo, pues les voy a hablar para qué sirve la neuropsicología escolar, qué busca la neuropsicología. Los desarrollos de los sistemas funcionales de Luria, los ejes del desarrollo ontogenético, la lateralización progresiva de los hemisferios cerebrales, cuáles son los programas neuropsicológicos según Luria, por qué es importante desarrollar habilidades neuropsicológicas en los niños. Entonces, básicamente, como bien sabemos, la neuropsicología en general ha tenido grandes avances y específicamente pues la neuropsicología educativa últimamente está aportando nuevos conocimientos de los procesos de aprendizaje, de sus bases neurológicas y los niveles de desarrollo de acuerdo a la etapa educativa del estudiante para precisamente prevenir dificultades, desarrollar capacidades, habilidades, talentos, inteligencias, entre otras habilidades que se pueden desarrollar en los estudiantes, así como para dar una respuesta educativa, científica y profesional que haga posible la aplicación de metodologías, programas y recursos acordes a los tiempos actuales. La neuropsicología de la educación necesita modelos teóricos contrastados con instrumentos y programas para la aplicación en el aula, para avanzar desde esta ciencia y obviamente en los procesos de los estudiantes. La neuropsicología educativa se aplica en el ámbito escolar para evaluar, diagnosticar y aplicar programas de intervención. En la actualidad, pues existen procedimientos nuevos de evaluación e intervención neuropsicológica infantil del modelo conceptual, específicamente de Luria, en el cual pues más adelante se va a explicar. Entonces, ¿qué busca la neuropsicología escolar? Entonces, básicamente involucrar a todos los agentes que participan en la educación, como padres de familia, docentes, alumnos y todos los que tienen que ver con las políticas educativas. Y desde luego en la actualidad los neuropsicólogos educativos y los psicólogos, es decir, que haya un equipo interdisciplinar trabajando en las necesidades de los estudiantes y desde luego para dar también algunas recomendaciones con la familia. La neuropsicología desarrollada por Luria y particularmente la infantil y educativa ha continuado desarrollándose por varios seguidores como Acutiña y también por los aportes principales que hace Martín Lobo, ¿cierto? De igual forma, desde hace tiempo se lleva a cabo orientaciones como disponer de una base teórica para diseñar o elegir los programas relacionados con los objetivos, procesos y programas de neuropsicología educativa según Cholber y Matter. Además, para elaborar y aplicar programas neuropsicológicos es necesario tener en cuenta el desarrollo cognitivo del niño y desde luego su correspondencia con la maduración cerebral, el desarrollo de los sistemas funcionales y los ejes de desarrollo ontogenético y la lateralización progresiva de las funciones cerebrales, según Rochelle y Matute, en el año 2007. Bueno, entonces, ¿qué es eso de los sistemas funcionales de Luria? Entonces, como sabemos, Luria propone 3 bloques funcionales que se desarrollan para llevar a cabo la cognición. En el primer bloque consta de la activación de la corteza cerebral y la atención. En el segundo bloque es el de la entrada de la información por los órganos de los sentidos, es decir, la elaboración y almacenamiento de la información en el cerebro. En el tercer bloque es el de programación y control de la actividad, y cada uno de ellos pues participan en menor o mayor grado de complejidad en los procesos de aprendizaje del niño. Entonces, si decimos, por ejemplo, que para aprender y mejorar el proceso de lectura o otro proceso, tendremos en cuenta una serie de procesos que se activan, como son la atención, el sistema sensorial en nuestro cerebro, la motricidad, la lateralidad, el lenguaje, la memoria y finalmente la autorregulación, programación y control de la actividad, además de las metodologías específicas del propio proceso lector. Por ello, hay que reconocer cómo realizan los estudiantes estos procesos para favorecer en el aula y desde luego abordarlos en sus debilidades para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, desde el mismo proceso deficiario que pueden estar presentando. Bueno,
Y desde luego también, ¿qué es eso de los sistemas del desarrollo ontogenético cerebral? Entonces tiene dos ejes. El primer eje se extiende desde las estructuras inferiores a las superiores, es decir, desde el tallo cerebral a la corteza. El segundo eje se desarrolla desde las estructuras corticales posteriores a las anteriores, es decir, desde el lóbulo occipital, temporal y luego el parietal. Bueno, y continuando con la presentación, entonces tenemos aquí, mediante esta diapositiva, las funciones del cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, entonces está dividido con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, ¿qué le concierne al hemisferio izquierdo? Entonces tiene que ver con todo el movimiento del lado derecho en nuestro brazo, de la mano, el lenguaje hablado, los números de lógica, el lenguaje escrito, memoria, racionamiento, ¿sí? Y en cuanto al hemisferio derecho, tiene que ver con movimiento del lado izquierdo, es decir, nuestro brazo del lado izquierdo. Sentido musical también, sentido espacial, sentido del arte, intuición sensorial y la parte imaginativa creativa. Entonces tiene que ver con toda la creatividad que se desarrolla en esta parte. Y finalmente, posteriormente, encontramos los programas que nos propone Luria, en el cual pues podemos desarrollar varios programas dependiendo de la dificultad que se esté presentando en el estudiante o en el niño. Entonces, algunos programas que podemos encontrar, entonces están los programas relacionados con el desarrollo de la atención, programas para desarrollar habilidades visuales, auditivas, entre otros, programas de motricidad, equilibrio, entre otros. Programas de lenguaje, memoria, habilidades superiores de pensamiento, de desarrollo de inteligencia múltiples, creatividad y funciones ejecutivas. Programas para superar las dificultades del aprendizaje, la dislexia, la discalculia, las dificultades del lenguaje. Programas para mejorar el déficit de atención e hiperactividad, los trastornos del desarrollo, también el autismo y otros. Y finalmente, como les había comentado, pues porque es importante desarrollar habilidades neuropsicológicas en los niños. Básicamente hay que desarrollar esas habilidades neuropsicológicas que están presentes en los procesos de aprendizaje y son claves para adquirir los procesos propios de su edad, como son la lectura, la escritura, el cálculo, según Martin Lowe en el año 2000. Dichas habilidades se relacionan con los procesos del desarrollo cerebral. Entonces, con la parte visual, motricidad, habilidades relacionadas con la parte auditiva, con la parte motriz, relacionadas con la lateralización, entre otras, con la parte lingüística, memoria, atención, entre otras. Gracias por esta atención prestada.